¿Qué tal? Muy bienvenidos a nuestro capítulo número 2, parte 2. En la oportunidad anterior habíamos hablado de uno de los componentes de las soluciones, que es el agua, el solvente universal. Bueno, aquí hoy vamos a empezar de lleno sobre los conceptos de lo que es una solución y cómo puede estar compuesta. ¿m? Así que bueno, feliz de que nos hayan seguido por las redes, así que estamos bien arriba. Bueno, vamos a definir qué es una solución. Se define como la mezcla, por lo pronto, como mínimo, entre un soluto y un solvente. ¿Mm? El solvente, dijimos que en estos casos vamos a hablar de soluciones acuosas, si bien existen otro tipo de soluciones que pueden ser alcohólicas, amoniacales, ¿sí? Donde el solvente es otro distinto al agua. Pero bueno, también el agua puede disolver muchos otros solutos, no solamente uno, ¿sí? Como vimos el caso en la primera entrega del agua salada, el agua de mar, el agua potabilizada, que tiene un montón de solutos. Pero para hacer sencillo el esquema, vamos a hacerlo con un solo soluto para ver cómo es posible expresar esas cantidades que tiene dentro de la solución para saber cómo expresarla a nivel universal. La fórmula que siempre va a valer y que nos vamos a basar en ella es la suma en gramos, ¿sí? En masa del soluto y solvente. Eso me va a dar la masa de la solución. ¿Mm? ¿Cuántas clases de soluciones tenemos? Bueno, a ver, la más conocida de todas que tenemos es mezclar sal en un vaso con agua. Eso es una solución salada, ¿sí? El cloruro de sodio. Eso se llama una solución donde el solvente es líquido y el soluto es sólido. Fijémonos acá en el cuadro, ¿sí? Soluto sólido, el líquido, el solvente. Por lo tanto, el estado físico, sólido, líquido, gaseoso, de la solución final va a ser líquido. ¿Por qué? Porque en menor proporción va a estar siempre el soluto, el solvente siempre está en mayor cantidad. Pero veamos otros ejemplos. El gas en gas. Es el aire que nos rodea, el aire que respiramos. Gas en gas. Hay un montón de gases disueltos en otros gases, donde la mayor proporción del gas que nos rodea tiene casi un 80% de contenido de nitrógeno, casi un 18-19% de oxígeno, y el resto tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, argón, xenón, hidrógeno, un montón de otros gases. Eso es gas en gas. Si tuviéramos, por ejemplo, gas en líquido, hablaríamos de las gaseosas, de las bebidas gaseosas, ¿sí? O la soda, más conocido. Líquido en líquido, ¿sí? Metanol en el agua o también las bebidas alcohólicas, ¿sí? Que es etanol, no metanol, etanol en agua, con diferentes graduaciones. Bueno, esto es importante para poder clasificar los tipos de soluciones. Recalcando entonces, en la fórmula que nos vamos a guiar siempre para saber cuánto tengo de cada componente es la masa de soluto más la masa de solvente va a ser igual a la masa de solución. No perdamos de vista esto porque es importante. La primera de las expresiones de concentración que vamos a poder explicar el día de hoy es lo que se llama porcentaje masa en masa. ¿Mm? Esta forma de expresar hace que digamos qué cantidad de gramos, ¿sí? hay de un determinado soluto cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, la diferencia nos va a dar cuántos gramos de agua hay. Acuérdense que el agua, al ser un líquido, hay una relación presente entre su masa y su volumen. Tengamos eso ahí colgadito que en un ratito lo vamos a necesitar. Por el momento vamos a decir que 60 mililitros de agua son 60 gramos de agua. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, dice que necesitamos calcular la concentración en porcentaje, masa en masa, de una solución que contiene 30 gramos de un soluto, no me dice ahora cuál es, más adelante vamos a necesitar saber la identidad de este soluto, y 60 gramos de agua.
Si yo tengo 60 gramos de agua y 30 gramos de soluto, en total voy a tener 90 gramos de solución. ¿Y qué me dice la expresión? Que lo tengo que expresar cada 100 gramos de solución. Mediante una regla de 3 simple, entonces, hacemos el planteo. Cada 90 gramos de solución, tenemos presente 30 gramos de soluto. Entonces, cada 100 gramos de solución habrá X. Y la cuenta se hace de la siguiente manera. Lo que se cruza se multiplica 100 por 30 y el resto se divide, dividido 90. Eso nos va a dar un número expresado en la unidad que se encuentra en esta columna. Acá estamos hablando de gramos de solución, en esta columna estamos hablando de gramos de soluto, por lo tanto el resultado nos va a dar en gramos de soluto. Y directamente al estar expresado 100 gramos de solución en 100 gramos de soluto, estamos expresando esta solución en 33,3 porcentaje masa en masa. Avanzamos un poquito más. ¿Sí? A ver, si necesitamos expresar, a ver qué dice, como la cantidad de masa expresada en gramos, hay presente 100 gramos centímetros cúbicos de solución. A ver. Aquí tenemos para expresar porcentaje en masa en volumen. Y acá tenemos que prestar atención a algo que les dije hace un ratito. Esta forma de expresar la cantidad de soluto presente en una solución se define como la cantidad de masa expresada en gramos que hay de un soluto en 100 centímetros cúbicos o mililitros de una solución. Así que cuando se expresa una solución 20% más en volumen, queremos decir que cada 100 centímetros cúbicos de solución tenemos 20 gramos de soluto. Pero 100 centímetros cúbicos de solución no son 100 gramos de solución. ¿Por qué? Porque el agua no está sola. El agua ahora tiene otro componente distinto al agua sola. Habíamos dicho que 60 mililitros eran 160 gramos de agua, ¿se acuerdan? Bueno, ¿eso por qué es? Porque la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, para el agua vamos a tomar que es 1 gramo por mililitro. O sea que 1 mililitro de agua estaría pesando 1 gramo. Pero no ocurre siempre en una solución. Generalmente este dato tiene que estar presente en el problema y en este ejemplo, por ejemplo, nos dicen que la densidad de la solución es 1,2 gramos por centímetro cúbico. Ahora vamos a ver cómo introducimos este dato para poder ver cuál es la equivalencia entre los 100 mililitros de solución y los gramos de solución. Porque ¿qué era lo que valía hasta el momento y siempre teníamos? Esta fórmula. Masa de soluto más masa de solvente igual a masa de solución. Así que vamos a recapitular. Vamos a ver con un ejemplo concreto cómo se puede relacionar todo esto. Se sabe que en una solución se tiene una concentración de 20% masa en masa. Dice que expresen en porcentaje masa en volumen y les da el dato de la densidad. Ok. Para empezar, sabemos que hay 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Pero, ¿a qué volumen corresponden esos 100 gramos de la solución? Para eso vamos a usar la densidad, que nos dice que 1,2 gramos de la solución equivale a 1 centímetro cúbico. Entonces, 100 gramos de solución, ¿a qué volumen va a corresponder? Bueno, haciendo la regla de 3, como habíamos dicho antes, 100 por 1 dividido 1,2 nos da 83,3 centímetros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que 83,3 centímetros cúbicos de solución pesan 100 gramos. Y en esos 100 gramos de solución había 20 gramos de soluto. Entonces, veamos. Esos 100 gramos de solución equivalen a 83,3 centímetros cúbicos de solución. Bueno, aquí hay presentes 20 gramos de soluto. Y la relación masa en volumen me pide cada 100 centímetros cúbicos de solución. Entonces, establezco la regla de 3. 100 por 20 dividido 83,3 me da 24 gramos. Estos 24 gramos quiere decir que hay 24 gramos de soluto cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y esta es la respuesta
24% masa en volumen. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Pero hay un truquillo. Hay un truquillo que acá los quiero ayudar. Si tenemos el valor de la densidad de la solución, no del agua, acá es el valor de la densidad de la solución, y tenemos el dato del porcentaje masa en masa, simplemente multiplicando estas dos cosas, vamos a obtener el dato que estamos necesitando, que es el porcentaje masa en volumen. Probemos con el ejemplo anterior. 20% masa en masa era nuestro dato. La densidad de la solución era 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto nos va a dar 24 masa en volumen, que era lo mismo que los había dado antes. Así que este es el truquillo que yo les quería enseñar para no hacer toda la regla de 3 anteriormente. Si bien nos sirve para ver dónde estamos parados y qué es lo que queremos averiguar, esta es una forma muy corta de establecer estos valores. Vamos con porcentaje volumen en volumen. Como su nombre lo indica, nos va a decir qué volumen de soluto, en este caso tiene que ser un soluto líquido, va a estar en un determinado volumen de solución. Como hablamos de porcentajes, cada 100, porcentaje por ciento. Así que es de ahí el asunto. Entonces, ¿cuál es un ejemplo clásico de que nos rodeamos todos los días en la mesa de algunas familias? Las bebidas alcohólicas. En las etiquetas tiene la graduación alcohólica expresada como en forma de graduación o un porcentaje volumen en volumen. Generalmente los vinos, ¿sí? Los vinos tintos, generalmente tienen alrededor en un promedio de entre 12 y 14% de graduación alcohólica. ¿Esto qué significa? Que tienen 14 mililitros de alcohol, en este caso es etanol, cada 100 centímetros cúbicos o mililitros de la solución total. Entonces, la diferencia entre 100 y 14 va a ser los 86 mililitros de agua que tiene cada 100 centímetros cúbicos de solución. Así que pensemos, lo dejamos ahí. Si tuviera 1 litro, 1000 centímetros cúbicos de solución, por una graduación alcohólica del 14%, tendríamos 140 mililitros de etanol en esa botella, ¿sí? Y 860 centímetros cúbicos de agua. Así que pensemos en un vaso, ¿sí? De 250 mililitros de solución, ¿cuánto alcohol se estaría ingiriendo? Así que esto como para tener en cuenta. Bien, vamos a otro capítulo importante dentro de las expresiones de concentración que se usa en toda la química inorgánica. Este concepto se va a arrastrar hasta el final de todos los conceptos que ustedes tuvieran que ver en química. Y es el concepto de molaridad. Vamos a introducir este tema como la molaridad es una expresión de concentración, que quiere decir cuántos moles, y después ahora un ratito vamos a definir moles, que hay del soluto presentes en 1 litro de solución. En 1 litro. Fíjense que hace un rato vimos porcentaje más en volumen, y a partir de ese dato vamos a venir hasta acá en un ratito, ¿sí? Que es el dato que nos va a servir para arrastrarnos y hacer la equivalencia en molaridad. Vamos a definir qué es número de moles. Aquí en este segundo párrafo decimos que es el cociente, la división, entre la masa en gramos de un soluto y su peso molecular. Acuérdense que el peso molecular es la suma de las masas atómicas tantas veces como se repita en la fórmula de esa sustancia. Por eso les dije en algún momento, fíjense que ahora no necesitamos saber quién es el soluto, pero en un ratito sí. Bueno, ahora vamos a necesitar saber quién es. ¿Por qué? Porque voy a necesitar saber el peso molecular de la sustancia en cuestión que actúa como soluto. Vamos a pensar en un mol que es físicamente, si lo podemos llegar a comprender. Imaginemos una caja cúbica, en donde siempre entran la misma cantidad de partículas. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pero siempre son las mismas cantidades de partículas.
Y esto es independientemente del volumen que ocupan esas partículas. No es lo mismo que esa caja esté llena de átomos de hidrógeno que esté llena de átomos de plomo. Sin embargo, un mol siempre va a ser una caja que tenga siempre el mismo número de partículas. Por eso esa caja va a pesar distinto en función de quién sea el que esté adentro. Pero lo que importa acá es la cantidad de partículas que entran. Y es esta cantidad, que se llama el número de Avogadro. Es 6,022 por 10 a la 23. Expresado en números decimales, significa 602.000 trillones de moléculas o de átomos o de partículas. Entonces, cuando hablamos de un mol de sustancias, estamos hablando de esta cantidad de partículas que están pesando determinadas cantidades. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de peso molecular, es el peso que tiene un mol. Por ejemplo, tomemos el agua. El agua pesa 18 gramos, ¿sí? ¿Pero qué es 18 gramos? ¿Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno pesan 18 gramos? Un mol. O sea, esta cantidad de moléculas que tengo dentro de esa caja, si las pesara, pesarían 18 gramos. Eso es como se lee las masas atómicas o el cálculo de pesos moleculares según la tabla periódica. ¿Se comprendió? Vamos a ver después en unos ejemplos, quizás se vea un poquito mejor. Acá lo estaba explicando, justamente. Así que aquí tienen la cuenta para sacar el peso molecular del agua. Bien, a ver. Entonces, ¿qué queremos calcular? Por ejemplo, en un litro de agua, en una botella, ¿cuántas moléculas habrá? Bueno, primero tenemos un problema de unidades, porque no podemos mezclar volumen con masa. Así que, de alguna manera, esos 1000 mililitros los tengo que pasar a gramos. Y como dijimos que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, 1000 mililitros van a equivaler a 1000 gramos, o sea, a 1 kilogramo de agua. Entonces, dijimos, si el peso molecular del agua, que cada 18 gramos de agua representa 1 mol, 1000 gramos de agua serán 55,5 moles. O sea, entrarían 55 cajas y media, ¿sí? De que cada una contiene el número de Avogadro, los 6,022 por esa la 23 moléculas de agua. ¿Ok? Aquí les dejo el número, ¿sí? De moles, cómo se calcula la masa del soluto dividido el peso molecular. Directamente con esta fórmula ustedes pueden calcular el número de moles. Y lo que vamos a necesitar para calcular la molaridad es el número de moles del soluto cada 1000 centímetros cúbicos de solución. Entonces, ahora vamos a ir a un ejemplo concreto. Y acá sí les doy la identidad del soluto. Fíjense, se disponen de una solución de fluoruro de sodio, que me dice que está en 20% más en volumen. No es casual que puse este valor. ¿Cuál será su concentración molar? O sea, la molaridad. Bueno, el paso número 1 es calcular el peso molecular del fluoruro de sodio, del soluto. Entonces, lo que hacemos es sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos que lo componen. 23 del sodio, 19, ¿sí? del flúor. Esto nos da 42. 42 gramos por mol. El paso número 2 dice que a partir del porcentaje masa en volumen, quiero llegar a conocer cuál es la molaridad. Bueno, primero tengo que conocer entonces cuántos moles representan estos 20 gramos. ¿Sí? Entonces, estos 20 gramos están en 100 mililitros. Bueno, en un litro, ¿cuánto va a haber? 200 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Son 10 veces más. Bueno, esos 200 gramos los divido por el peso molecular, que me había dado 42, ¿sí? Y este resultado ya van a ser los moles que van a estar presentes en 1000 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí?
hay un truquillo. Podemos hacer que la molaridad va a ser el porcentaje masa en volumen multiplicado por 10, lo llevo a 1000 mililitros, de 100 a 1000, y lo divido por el peso molecular para tenerlo en moles. Directamente con esta fórmula obtengo el valor de la molaridad o la concentración molar. ¿Ok? ¿Pareció difícil? Bueno, aquí les dejo los slots para que ustedes puedan rever las fórmulas y el paso a paso de cada uno de los cálculos. Vamos a ver otro ejemplo, pero arrancamos ahora de masa en masa, a ver cómo pasamos por todo esto. Estamos con los 20 gramos de fluoruro de sodio y 80 de agua, ¿sí? Sumados nos da 20% masa en masa, ya lo habíamos calculado. Bien, acuérdense que también vimos una fórmula para pasar de masa en masa a masa en volumen. ¿Se acuerdan cómo era? Era multiplicando por la densidad de la solución, que tiene que ser dato del problema. Por eso en el punto B nos dan el dato de la densidad de la solución. Entonces, 20 gramos más en masa multiplicado por la densidad, ya tengo el porcentaje masa en volumen. Y con la última fórmula que vimos, si este masa en volumen lo multiplico por 10 y lo divido por el peso molecular del soluto, que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, obtenemos directamente la concentración molar o directamente la molaridad. Vieron que con esta fórmula sencillamente ustedes van pasando de una a otra sin necesidad de hacer tantas reglas de 3 ni tantos cálculos. Estos son los truquillos que les quería enseñar en esta oportunidad. Dejamos la molaridad y pasamos a la molalidad con L y se abrevia con una letra M chiquitita. Esto es otra expresión de concentración que nos va a servir para hacer cálculos en lo que más adelante se van a estudiar o algunos van a tener la oportunidad de verlo y quizás hagamos alguna presentación de esto si lo piden en los comentarios, que lo pueden hacer, para hacer propiedades coligativas. ¿Cuáles son los aumentos de temperatura, por ejemplo, o descenso de temperatura por la presencia de algún soluto en un determinado solvente que puede ser agua o puede ser otro tipo de solutos, de solventes, como por ejemplo polialcoholes. Se usan en anticongelantes, por ejemplo. A bastantes grados bajo cero se mantienen líquidos y sin embargo el agua sabemos que funde a 0 grados. Sin embargo, ese tipo de soluciones de líquidos refrigerantes o anticongelantes, sabemos que están en estado líquidos por muchos grados bajo cero. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, vamos a definir qué es la molaridad. No es otra cosa que definir los moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. No de solución, de solvente. Entonces, tenemos que partir siempre de la concentración masa en masa, no de masa en volumen como hicimos con la molaridad. Acá la clave está en empezar los cálculos con porcentaje masa en masa. Y de ahí podemos deducir cuánta masa de solvente hay por la diferencia. Entonces, si tanto de agua tiene tanto de soluto, en 1000 gramos de agua, ¿cuánto soluto vamos a tener? Así que vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, vamos a agarrar el mismo ejemplo que teníamos, así ya tenemos los cálculos un poquito frescos. 20% más en masa de fluoruro de sodio, y por la diferencia sabemos que tiene 80 gramos de agua. Entonces, si cada 80 gramos de solvente, para nosotros ahora es agua, hay 20 gramos de soluto, en 1000 gramos de solvente habrá, y hacemos la cuenta, 1000, acuérdense, lo cruzado se multiplica, el resto se divide. 1000 por 20 dividido 80. Eso nos da 250 gramos de soluto. ¿Lo vamos a pasar a moles? Lo dividimos por 42. Acuérdense que era el peso molecular del fluoruro de sodio. Eso nos da 5,95 molal. Se escribe y se dice así. Bueno, tengan en cuenta estos resultados que lo van a necesitar para hacer lo que les dije, cálculos en propiedades coligativas. No se usa mucho en este tipo de soluciones, pero sí en otros conceptos de la química.
Bueno, espero que les haya gustado y servido. Déjenme sus comentarios si les gustó, si no les gustó, no digan nada. Si quieren proponer temas que les interese y tengan ganas de escuchar, me escriben y los espero en el próximo encuentro, que vamos a tratar de cómo preparar soluciones a partir de soluciones más concentradas. Esto se llama preparar diluciones. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Soy Adriana Balzano, tu profesora de química.